Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. En De Película, el estreno. No kids allowed on the beach? What? It's not true! Oh, no! Oh, no! We never leave each other. Nothing separates us. Are we there yet? You said 5 minutes. Technically, it's been more than 5 minutes. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este fin de semana, y seguimos hablando de los numerosos estrenos. Y este es uno de ellos. Sus sonidos los tenemos de fondo en su idioma original, una película que navega los terrenos del drama, el misterio y el suspenso. De este 2021 y de 1 hora 48 minutos de duración, su título original es Old, y ustedes la tienen ya en las salas de cine como Viejos. Y estos viejos tienen en la dirección a un hombre nacido en la India un 6 de agosto de 1970. Su nombre real es Manoj Neliyatu Shyamalan. Sus amigos le dicen M. Night Shyamalan. Un hombre con una filmografía, podría decirse, de más bajos que altos. Porque si bien empezó con unas muy buenas películas, incluyendo Praying with Anger, esa ópera prima por allá en 1992, le siguieron películas muy interesantes como Wide Awake de 1998, ese hit mundial que lo catapultó a la categoría de superestrella con El Sexto Sentido. Después hizo una película extraordinaria en el mundo de los superhéroes, El Protegido. De ahí en adelante este hombre perdió el rumbo, tratando de volverse más interesante y tratando de sorprender a sus audiencias. Empezó a crear mundos que, si bien tenían un desarrollo interesante, sus finales eran lamentables y nefastos, o todas sus películas eran completamente insufribles, como La Dama en el Agua, The Lady in the Water. Este hombre también hizo The Happening, hizo El Bosque de Village, After Earth, y recientemente pues ha tenido cierto reconocimiento, especialmente por parte de los fanáticos del mundo de los cómics, con esas entregas de Split y Glass, que algunos dicen que se trata de la octava maravilla, pero en mi concepto es una película de lo más sobrevalorado. Y siguiendo ese estilo particular, el señor M. Night Shyamalan continúa con esas películas que parten de buenas ideas originales, pero que terminan en unos desarrollos y unos finales completamente lamentables. Y para esta su más reciente producción, Old, o Viejos, tiene un reparto de actores muy reconocidos. Aparece el señor Gael García Bernal, nacido en Guadalajara, México, un 30 de noviembre de 1978, muy reconocido para el público en habla hispana por sus películas como Y tu mamá también, Diarios de motocicleta y Amores perros. La otra protagonista es una mujer nacida en Luxemburgo un 4 de octubre de 1983, Vicky Krieps, que ustedes la pueden recordar muy fácilmente por su papel de Alma en esa también muy sobrevalorada película que tiene una legión de fanáticos incondicionales, The Phantom Thread o El Hilo Invisible. Y complementan el reparto de Old, o Viejos, el gran Rufus Sewell, un actor nacido un 29 de octubre de 1967 en Inglaterra. Hizo parte de una película de culto muy recomendada, Dark City, Ciudad a Oscuras, de Alex Proyas, por allá en 1998, y también estuvo recientemente en el biopic de Judy Garland en la película Judy de 2019. Y en el reparto de Viejos u Old aparecen dos jóvenes, paradójicamente, también muy talentosos. Uno de ellos nacido un 1 de noviembre de 1977 en Nueva York, el señor Alex Wolff, que ustedes lo pueden recordar por ser Peter, ese trastornado hombre de la película Hereditary en el año 2018. Y una niña ya mujer que realmente es fascinante, es muy talentosa, además es una niña muy bella. Nació el 26 de julio del año 2000 en Wellington, Nueva Zelanda. Ella es Thomasin Mackenzie, que fue la famosa Elsa en esa sobrevalorada película de el señor Taika Waititi, Jojo Rabbit, del año 2019, y ahora interpreta un papel muy interesante, el de Maddox, cuando tiene 16 años. She makes it to the ledge, she might have a chance. Why is she stopping? Why is she stopping? Carol, wake up! Y algunos datos adicionales antes de entrar en la historia de esta película. Esta es una adaptación de una novela gráfica de 2010 del escritor Pierre Oscar Levy,
y el artista Frederick Peters, llamada Sandcastle, que es una novela gráfica de ya más de una década, pero que con el paso del tiempo se ha convertido de culto. Cuando se le preguntó qué lo inspiró a M. Night Shyamalan a adaptar el libro a la película, el director dijo: el libro me dio la oportunidad de superar muchas de las ansiedades que tenía en torno a la muerte y el envejecimiento, y cosas como el mismo envejecimiento de mis padres. Y antes de la producción, el director M. Night Shyamalan proyectó 2 películas para todo el elenco de lo que iba a ser All, que se decía iban a ser grandes influencias, y el tono que él quería para esta película. La primera fue una producción de 1971 titulada Walkabout, dirigida por Nicholas Roeg. La segunda fue Picnic in Hanging Rock, de 1975, dirigida por el gran Peter Weir, el mismo hombre de Master and Commander. Shyamalan nos describió como historias de seres humanos que luchan contra el poder abrumador de la naturaleza, películas en las que la naturaleza se convierte en algo misterioso, algo abrumador, casi sobrenatural. Bueno, ya pasando a la historia de esta versión cinematográfica, insisto, de la novela gráfica Sandcastle, en manos del señor M. Night Shyamalan, aquí aparece una familia que la componen Guy, el rol a cargo de Gael García Bernal, junto con su esposa Prisca, el rol a cargo de Vicky Krieps, y sus pequeños hijos Trent y Charles. Ellos están en una van dirigiéndose a un sitio paradisiaco, a un lugar a pasar unas vacaciones de ensueño. Cuando llegan son atendidos de la mejor manera, les dicen que conocen todos sus gustos, que les van a preparar la comida tal cual ellos les gusta consumirla. Entonces ya cuando hacen los trámites necesarios para instalarse en su hotel y están departiendo un almuerzo al aire libre, allí aparece uno de los empleados del hotel, un hombre que les dice: oiga, ustedes me cayeron bien, entonces esto no lo hago con todos los clientes, yo los quiero invitar a una playa que se encuentra alejada, es una playa exótica, casi virgen, con unas arenas de ensueño, con unas olas muy interesantes, y lo único es que me mantengan el secreto, por favor no vayan a hacer tanta laraca, que insisto, son pocos los huéspedes que van a ese lugar, pero ustedes me cayeron bien. Esta familia por supuesto se emociona, se van en esa van donde el conductor es nada menos y nada más que el mismísimo M. Night Shyamalan, que aquí funciona como una suerte de villano. Y allí aparecen otros personajes, incluyendo el Rufus Sewell, que es Charles, que va en compañía de su esposa Crystal, interpretada por Abby Lee, y su pequeña hija. También aparecen 2 personas, un asiático y una afroamericana, que también están pasando ese tiempo, y cuando a través de un pasadizo los viajantes ingresan a esa playa, pues prácticamente quedan sin aliento, quedan deslumbrados y empiezan a pasar un tiempo tranquilo. Allí los deja ese conductor, insisto, esa suerte de villano, que es interpretado por el señor M. Night Shyamalan. Lo que no saben es que cuando están en ese sitio, en particular en esa playa, que es prácticamente inexpugnable, donde las paredes de roca son altísimas y donde no hay un lugar para salir, a excepción por el cual se entró, pues empieza a pasar el tiempo de una forma completamente atípica, un lugar único en la Tierra. Y es que ellos, sin darse cuenta, van a empezar a envejecer, de ahí el título Old, viejos. Y los niños pues van a crecer rápidamente, llegan siendo de 6 años, pasan a 16, ahí aparece el rol a cargo de Thomasin McKenzie y de Alex Wolff, y todo esto tratando estas personas de no perder la cordura, de tratar de escapar de este lugar, de saber qué hacer, y van a salir a flote no solo enfermedades físicas, sino también mentales, que van a poner en peligro al resto de los ocupantes de esa hora de esa playa misteriosa. Dad, why are you looking at me like that? What's happening to us? Esta película lo que plantea en un principio es qué pasaría si uno empieza a envejecer de manera desmedida y cómo podría enfrentar esa situación. Y es que en una entrevista M. Night Shyamalan dijo que el tema de la película, en la que un grupo de personas se encuentran atrapadas en una playa aislada, lidiando con un fenómeno mortal, refleja la experiencia de estar encerrados y la incertidumbre de la pandemia del coronavirus. Y agregó: fue extraño, estábamos haciendo una película que no tenía nada que ver con la pandemia, pero al mismo tiempo se trataba absolutamente de este miedo
e incertidumbre que todos estamos sintiendo en medio de la infección. Nos hizo pensar profundamente sobre la muerte, sobre la supervivencia y sobre estar encerrado. Esta idea de estar atrapado es una situación que no puede abandonar el cuerpo. Palabras de M. Night Shyamalan acerca de su película que, si bien el tema es muy interesante, muy al estilo de las películas del señor M. Night Shyamalan, su resolución no es la mejor. Mantiene esa tensión en casi la mitad de su metraje, que es de 1 hora 40 minutos de duración, pero en algún punto pues viene ese final un poco forzado, muy al estilo de Shyamalan, y la obra pues pierde ese encanto, pierde ese interés. No sé cómo termine la novela gráfica, no sé qué tan fiel sea esta película a la novela gráfica, que insisto es de culto y es del año 2010. Tal vez alguna persona que la haya leído o que la conozca y compare con la película pues nos pueda dar su opinión en @caracoldepelis, nuestra cuenta de Twitter. Pero insisto, es una película muy Shyamalan, no del Sexto Sentido, no de Unbreakable, no de sus primeras producciones, sino de el tipo de Happening o el tipo de Village. Sobre todo es muy parecida a la película de Village porque mantiene a sus protagonistas atrapados en un mundo casi que de fantasía, en un mundo irreal. Cuando se revela el gran secreto, pues son más las expectativas que se tenían al respecto que ese final supuestamente sorprendente. Y finalmente agregar 2 asuntos. Uno, aquí es un guiño presentando como villanos a las farmacéuticas, no les digo más, y el segundo es que tiene una música incidental que es insoportable, que exaspera, que no le aporta nada a la obra. Lástima porque cuando se hace uso excesivo, desmedido de un recurso cinematográfico como es el sonido y como es la música incidental, pues cuando se pasa de la raya esto va en detrimento de la película, y esto sucede todo el tiempo con All de M. Night Shyamalan. Para resumir, es prácticamente un capítulo de 1 hora 48 minutos de duración de ese viejo programa que tuvo varias temporadas y varias versiones, La Dimensión Desconocida. Estamos viajando hacia una dimensión distinta a la del mundo de la visión y del sonido. El reino maravilloso de la imaginación. La dimensión desconocida. En De Película, la entrevista. Bueno, muchas gracias. Va lleno de gente. ¿Usted es conductor? Sí, señor. ¿Usted trabaja siempre en esta vía? Todo el tiempo, papá. ¿Por qué le dicen el trampolín de la muerte? Porque la carretera tiene mucho peligro y a esta hora, aquí en De Película de Caracol Radio, es un placer saludar a un hombre que es investigador, profesor, también geógrafo, y que ha estado presente en el campo audiovisual realizando cortos, y presenta un trabajo muy importante, Suspensión, un documental que habla de varias realidades de nuestro país. Simón Uribe. Simón, muy buenos días, bienvenido a De Película de Caracol Radio. Buenos días, Mario, muchas gracias por la invitación a este espacio. Bueno, profesor, este es un trabajo de investigación bien interesante porque es recoger no solo una gran cantidad de material audiovisual, sino también testimonios muy importantes. Ese proceso, ¿cuánto tiempo le llevó para llegar tan profundo a una historia de la cual, por supuesto, vamos a hablar en profundidad? Suspensión es un documental que surge de una investigación de varios años, de más o menos 5 o 6 años, sobre la construcción de caminos, carreteras y trochas en la Amazonía colombiana. El propósito de esa investigación era entender cómo se había construido el Estado en el sur del país, en la zona del Piedemonte, en una porción de la Amazonía colombiana. Y de ahí, de esa investigación, fue que surgió este proyecto que después se convirtió en el documental. Pero, señor Uribe, ¿cómo llega usted precisamente a esa historia, a eso que tiene que ver con la construcción de una fallida carretera hasta el momento entre San Francisco y Mocoa? La historia de las carreteras en la Amazonía colombiana ha sido una historia, por una parte, ligada a conflictos de colonización, de extractivismo, de despojo, y por otra también es una historia de desconexión y de infraestructuras precarias. Durante mucho tiempo, la única vía que conectó a esta parte del país, al departamento de Putumayo más específicamente, con el interior, fue una vía que se le conoce como el trampolín de la muerte, una vía angosta, llena de precipicios, de derrumbes, que tiene una larga historia de tragedias en la vía.
Durante muchas décadas los putumayenses estuvieron o han estado demandando la construcción de una nueva vía, que es la vía que se le conoce como la variante San Francisco-Mocoa. Se busca precisamente reemplazar esa carretera llamada el Trampolín de la Muerte. En el proceso de esa investigación me encontré con esta infraestructura en construcción, sus inicios cuando estamos hablando de un proyecto muy grande, importante desde el punto de vista económico, pero también con muchos conflictos ambientales, sociales. Esta es una zona de muy alta biodiversidad, donde hay comunidades indígenas, campesinas. Entonces nos encontramos con estas imágenes de una obra en construcción, un proyecto que tiene muchas décadas y que encierra estas promesas de desarrollo y progreso en la región, y fue ahí donde nació la idea inicialmente de documentar todo lo que ocurre alrededor de una obra de esta magnitud en esta parte del país. Profesor Simón Uribe, y desde el inicio en que usted se mete de lleno a hacer este documental Suspensión, ¿usted quería, o era uno de sus propósitos, darle los elementos de juicio al público que lo va a visualizar para que cada quien piense acerca de la obra? Porque usted acaba de recalcar algo muy importante. Es una obra de desarrollo, pero también a la vez va en contra para los ambientalistas de un ecosistema bien interesante como es la propia selva. ¿Usted simplemente pone las cartas sobre la mesa y le da los elementos de juicio al público para que cada quien saque sus conclusiones? Suspensión no es un documental testimonial, no es un documental que tenga entrevistas o que se centre en una de las dimensiones del problema de la infraestructura, ya sea la dimensión desde el ángulo ambientalista o político o social. Lo que hicimos con Suspensión fue seguir a lo largo de un periodo largo de tiempo, filmamos a lo largo de más o menos 4 años. Primero la construcción y luego la suspensión de esta obra. Por supuesto, digamos, es un documental político en el sentido que busca, por una parte, darle una importancia a algo que generalmente se descuida en estas narrativas audiovisuales o académicas, y es el papel que tiene la naturaleza del piedemonte, ¿no? El papel es protagónico en la película, darle un lugar central que generalmente la naturaleza se subordina a la acción humana. Entonces esa es una de las intenciones que tiene, y la otra también situar a través de este proyecto particular una historia que es mucho más larga, y es la historia de la relación del centro del país con la periferia, con sus periferias, la manera en que, no solamente en que están desconectadas, sino que se conectan a través de estas infraestructuras precarias, ¿no? La manera en que el Estado se hace presente a través de la negligencia, de la suspensión misma, de la parálisis de las obras, de la inversión. Entonces, sí hay un interés, hay un mensaje, pero no es un mensaje que se le entregue al público de una manera explícita, sino que el documental se dedica a observar, y es un documental que tiene diferentes lecturas, podría decir, de acuerdo también como al punto de observación, ¿no? Las lecturas son diferentes para una persona del Putumayo, o incluso allá tiene diferentes lecturas que para una persona del interior. Profe, usted ahora habla de puntos de observación, y eso le venía a la mente, por ejemplo, cuando en varias de las secuencias del documental aparece como si la naturaleza estuviera reclamando lo suyo, que aparece como una especie de panal ahí en una de las vigas de este fallido puente o puente sin terminar, y también esa lluvia torrencial que impide un poco el trabajo de estas personas que están ahí incluso arriesgando su vida. ¿Tenía usted en mente eso, a través de imágenes mostrar que prácticamente la naturaleza está reclamando lo que es de ella? Normalmente la posición de la naturaleza es una posición de subordinación, y por supuesto la historia de los proyectos de infraestructura es una historia que ha estado muy ligada a una violencia ambiental o socioambiental, ¿no? La construcción de carreteras en la Amazonía, por ejemplo, está directamente ligada a la destrucción ambiental, a la deforestación. Pero sin embargo, uno de los intereses de Suspensión es mostrar un ángulo diferente de la naturaleza, y para eso la película juega con ese punto de observación, y es mostrar que esa naturaleza, esa geología del piedemonte es una geología mucho más antigua que la historia humana, ¿no? Entonces los humanos, por una parte, infligen esa violencia sobre el piedemonte, pero por otra parte vemos ese piedemonte que es una geología de millones de años, en que en últimas los humanos aparecemos como una presencia efímera en esa historia. Entonces es una naturaleza
una vez se abandona la obra vuelve a retomar su lugar, que también nos muestra, si nos paramos desde esa perspectiva en ese balance de fuerzas, como los humanos en última somos pequeños frente a ese espacio, frente a esa geografía amazónica. Pues profesor, geógrafo e investigador Simón Uribe, muchas gracias por haber estado aquí en De Película de Caracol Radio y pues muchos éxitos con esta producción Suspensión que habla con imágenes y también pues de manera profunda acerca de un tema que nos atañe a todos y es el de los famosos elefantes blancos. Gracias por haber estado aquí en De Película de Caracol Radio. Muchísimas gracias y desde el equipo de Suspensión queremos invitar a ver la película durante todo el mes de agosto en Bogotá, en Cali, en Medellín y también en plataformas digitales. ¿Qué le pasó a Mocoa? Y a todo el Putumayo, que el único medio de comunicación. En De Película, el estreno. Catedral de San Antonio, Nueva York. La caída de un imperio criminal. Sospechan de Ezequiel Mannings por la muerte de Frank Conway. Hay muchas cosas que se deben hacer rápidamente para asegurarse de que todo esté en orden. Tienes que seguir con el agente Bryant. Después de que vengan por mí, sabrá qué hacer, pero será difícil para mí comunicar. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este fin de semana y hablamos de otro de los muchísimos estrenos que vienen en este fin de semana. Y estos sonidos que tenemos de fondo en el español latino pertenecen a una película de acción, crimen y drama del año 2019 y de 1 hora 39 minutos de duración. Su título original es The Courier y ustedes la tienen ya en las salas de cine como El Mensajero. Ezequiel Mannings está bajo arresto. Tiene el derecho a permanecer en silencio. Si renuncia a ese derecho, todo lo que diga puede y será usado en su contra en un tribunal de justicia. You have the right to remain in silence, es lo que dicen los agentes del orden cuando tienen bajo su custodia a un peligroso criminal. Y esta producción de Courier o El Mensajero tiene en la dirección a un hombre que además es productor y guionista, Zachary Adler, muy conocido por una secuela de películas también enmarcadas en el género de la acción y el suspenso como Rise of the Craze del año 2015 y The Fall of the Craze en el año 2016. Y ahora viene para esta producción de Courier y tiene como gran protagonista a una mujer que fue Chica Bond, nacida en Ucrania un 14 de noviembre de 1979, una mujer despampanante con una mirada impresionante, 1,75 de estatura, Olga Kurilenko. Ustedes la pueden recordar por ser Camille en esa muy malograda versión del Agente 007 Quantum of Solace en el año 2008. También estuvo en un papel interesante en Oblivion, la película con Tom Cruise en el año 2013 y también fue Nika en la película Hitman, la versión del famoso videojuego en el año 2007. Le acompaña un hombre que con este papel empieza a pasarle lo mismo que a Liam Neeson, que se repiten en sus roles, entonces ya uno dice, bueno, Gary Oldman está haciendo de Gary Oldman en varias de estas películas, ya vamos a citar un par con el rol que interpreta aquí en esta película el actor ganador del Oscar de la Academia, nacido un 21 de marzo de 1958 en Londres, Inglaterra, el famoso Sid de Sid and Nancy, la película de los años 80. También fue Sir Winston Leonard Spencer Churchill en la película del año 2017 Darkest Hour y fue ese famoso George Smiley en una película muy recomendada aquí en De Película de Caracol Radio, Tinker Tailor Soldier Spy. Y una mujer que les recomiendo sigan en sus redes, en Instagram, que le sigan su carrera cinematográfica, es Cali Taylor. Aquí interpreta a la hija de Gary Oldman, una mujer absolutamente preciosa, divina, despampanante, que estuvo como Chloe en esa película del año anterior de acción Rogue. Simmons lo tomó, me dijo que podía ser rastreado. No puedo creer que esa perra intentó matarme. Relájate, no eres el único. ¿Ves? ¿Qué? Chaleco antibalas. ¿Quién eres?
Solo el mensajero. Un mensajero que lleva... El mensajero. Ese es el rol a cargo de Olga Kurilenko. Y esta producción apenas fue rodada en 18 días. Gary Oldman dijo, bueno, yo voy a participar en esta película, pero el director, en esta ocasión Zachary Adler, tiene que estar de acuerdo en una pequeña exigencia. Cada vez que yo camine, corra, me siente, me tienen que dar algo de tomar. Esa es la única exigencia que tengo. Y dijo, aunque no pareciera en pantalla que fuera tal, que este fue uno de los roles que le significó más trabajo psicológico dentro de lo que ha sido su extensa y laureada carrera. Pero no entiendo de dónde sacó Gary Oldman que este rol exigía tanto despliegue emocional. Y para los amantes de las motocicletas y de la velocidad, pues aquí una de las grandes protagonistas, además de Olga Kurilenko, es una BMW S1000R, una motocicleta que empezó a fabricarse desde 2014 y que tiene gran relevancia en esta historia. Así que este puede ser un gancho para los amantes de las motocicletas de alto cilindraje. No puede ser. ¡Oh, carajo! Simmons lo tomó. Me dijo que podía ser rastreado. No puedo creer que esa perra intentó matarme. Relájate, no eres el único. ¿Ves? ¿Qué? Chaleco antibalas. ¿Quién eres? Agente Barlow, por favor, repórtese. Juzgado del Distrito Federal, Washington, D.C. Todos de pie. Debido a las circunstancias del caso y a los involucrados, tendremos un tribunal cerrado para escuchar el testimonio del testigo a través de una transmisión en vivo desde un lugar en Europa no revelado. Bueno, ya pasando aparte de la historia de lo que nos presenta The Courier o El Mensajero, precisamente estos sonidos en el español latino nos adentran en uno de sus puntos importantes. Y la película empieza con una secuencia que se presenta en una iglesia donde aparece el rol a cargo de Ezekiel Mannings, el personaje interpretado por Gary Oldman, un hombre con un distintivo parche en uno de sus ojos que es prácticamente un criminal y que está a punto de ser atrapado, capturado por parte de las autoridades para ser llevado a juicio, donde existe un único testigo cuya vida corre peligro y ese testimonio va a ser muy válido y muy importante para poner a este hombre tras las rejas. Allí lo visita su hija, el rol a cargo de la preciosa Collie Taylor, Alice Mannings, que prácticamente tienen un plan para que su padre no entre a prisión y salga librado de todo mal, de todo pecado. Y en ese punto y hora aparece Nick Murch, el rol a cargo de Amin Shah, un hombre que fue testigo de uno de los crímenes de Ezekiel Mannings, por eso está siendo resguardado, tiene una corte de seguridad, un equipo que lo vigila día y noche para poderlo llevar a juicio, un juicio que, como escuchábamos ahí de fondo, se va a llevar de manera virtual, porque mientras ese testigo está en un lugar no determinado para proteger su vida, pues el resto del jurado y el fiscal de distrito y todo esto frente al juez están llevando a cabo este requerimiento por parte de las autoridades. Pero cuando el testigo ya está a punto de conectarse en esa videoconferencia, en esa videollamada para dar su testimonio, allí empieza un macabro plan para eliminarlo. Pero todo va a quedar en manos de The Courier, ese mensajero o la mensajera, el rol a cargo de Olga Kurilenko, que tiene ciertas motivaciones para que este hombre permanezca con vida y para que ese testimonio pueda ser importante. Y allí, dentro de los personajes de esta historia, aparece un actor muy reconocido que va a ser una ficha importante dentro de las autoridades que están velando porque Ezekiel Mannings esté tras las rejas. Es el gran actor Dermot Mulroney, un hombre nacido un 31 de octubre de 1963 en Virginia, en los Estados Unidos. Fue el famoso Michael de La boda de mi mejor amigo. También estuvo en la película Wedding Date del año 2005. Y él, pues, mientras tanto, va a tener una comunicación importante con esta mensajero diciéndole que su labor es bien importante y que ella tiene que mantener a toda costa con vida a este testigo para que testifique en contra de Ezekiel Mannings. Y aparece otro villano de turno, un hombre que juega en los dos bandos, el agente Brian, el rol a cargo de William Mosley, que por un lado pues está recibiendo una fuerte cantidad de dinero y es prácticamente el director de esta operación para eliminar a ese testigo y le rinde cuentas directas a Ezekiel Mannings, pero a la vez está metiéndole, como se dice coloquialmente, mentiras al agente Roberts, el rol a cargo del Dermot Mulroney, diciéndole que todo está bajo control y que ese testigo sí va a llegar a testificar. Simmons, habla Bryant. ¿Cuál es la situación? No lo tengo. ¿Qué? Está con el mensajero. ¿El mensajero?
Esto tiene que ser una broma. Ayúdame. Estoy muriendo. Bueno, y cuando al principio del comentario les hablaba que el señor Gary Oldman se está repitiendo en los papeles, pues una muestra muy cercana es Asesinos Anónimos, la película de la cual hablamos en el programa anterior, donde interpretaba a un asesino que estaba al margen de la ley y cuya vida corría peligro precisamente porque podrían testificar en contra de él. Pero sin lugar a dudas el papel más parecido, casi que calcado, es el de la película The Hitman's Bodyguard, esa producción con Samuel L. Jackson y con Ryan Reynolds, donde él interpretaba a un criminal de guerra que tiene que evitar a toda costa que el testigo estrella en su contra llegue a la corte y por eso utiliza todo su poder para tratar de eliminarlo. Aquí es básicamente la misma historia, con la diferencia de que no está presente en una corte, sino simplemente está resguardado en un lujoso apartamento, escuchando música clásica y teniendo una serie de discusiones y también de conversaciones con su preciosa hija. De resto es el mismo personaje. Y en lo que tiene que ver con la historia de Courier o El Mensajero, más allá de la adrenalina que se le imprimen a ciertas escenas donde aparece Olga Kurilenko tratando de escapar de los captores de ese famoso testigo, la película prácticamente gira en torno a lo mismo. Ya nos presentan la situación, ya nos dicen que a toda costa este testigo no debe rendir su testimonio para bien de Ezequiel Mannings, pero todo transcurre prácticamente en un estacionamiento, en un garaje y en el apartamento del señor Ezequiel Mannings, y se repiten las mismas secuencias de acción donde los protagonistas reciben todo tipo de disparos, pero estando al borde de la muerte sacan el as bajo la manga y se mantienen con vida para llegar a un final más que predecible. Así que una pobrísima producción supuestamente de acción que apela simplemente a la adrenalina que le imprimen algunas escenas con motocicletas de alto cilindraje y donde el señor Gary Oldman se repite una vez más en el papel de un hombre que no quiere que testifiquen en su contra. Muy regular, tirando a mala esta producción de Courier o El Mensajero, que insisto, lo único que vale la pena para visualizarla es la presencia de una mujer absolutamente fascinante como Cali Taylor. Estreno de la semana aquí en De Película de Caracol Radio, The Courier o El Mensajero. Se las arregló para escapar. Un asesino. Envenenaron al equipo, pero el testigo se las arregló para escapar. ¿Y está con vida? Lo mataron en el estacionamiento. Llegué muy tarde. Este Mensajero y Simmons siguen con ustedes. Están muertos. En De Película, el estreno. السلام عليكم. سعيدة جدا بحضوركم الليلة. طبعا أغلبكم يعرفوني زين وتعرفون سبب وجودي هنا. أنا بمساعدتكم أتمنى أني أدخل المجلس البلدي. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este fin de semana, y seguimos hablando de los numerosos estrenos y también hablamos de aquellos que pertenecen al cine alternativo. Y llegamos a esta producción, una película dramática del año 2019 de 1 hora 44 minutos de duración, que tiene como país de origen Arabia Saudita, en coproducción con Alemania, y que es hablada en árabe y en inglés. Su título original es The Perfect Candidate o La Candidata Perfecta. ترى مقطعك انتشر في الواتس والكل قام يتداوله. طبعا في كثير من المواضيع يعني وانت كامرأة اكيد انها تثير. Y ahí con esos acordes de un instrumento muy de oriente que ha tenido también ciertas versiones, incluyendo la española y también la china, el laúd. Hablamos de esta Candidata Perfecta, la película del año 2019 que tiene en la dirección a una mujer nacida en 1974 en Arabia Saudita, que además es productora y guionista, Haifa Al-Mansur, muy conocida por ser la directora de una película por allá en 2017, Mary Shelley, con Elle Fanning, ese biopic o esa biografía cinematográfica acerca de la escritora del famoso cuento de Frankenstein. También esta mujer hizo La Bicicleta Verde o Badja por allá en el año 2012 y The Society en el año 2019, una película presente en las plataformas en Netflix. Y la gran protagonista de esta historia es una actriz muy interesante. Se trata de Mila Al-Sarahani, que estuvo en la producción Asuf del año 2019.
أنا بمساعدتكم أتمنى أني أدخل المجلس البلدي. Y esta coproducción entre Arabia Saudita y Alemania fue la que tuvo la candidatura precisamente por parte de Arabia Saudita para ser preseleccionada en la edición número 92 de los premios Oscar de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood en su edición número 92. Y ya pasando a la historia de la candidata perfecta, pues aquí viene ese personaje central, la doctora Marianne Al-Safan, el rol a cargo de Mila Al-Sarahani, una mujer que obviamente tiene que vivir con esas costumbres retrógradas, obsoletas, pero que hacen parte de la idiosincrasia de Oriente Medio, y es que las mujeres pues tienen un lugar en la sociedad donde no deben aspirar por toda la cultura milenaria de esos países, en particular de Oriente Medio, de no ocupar posiciones de los hombres, de llevar su cabello cubierto, de comportarse de cierta forma, de no estar en un mismo espacio geográfico cuando hay una reunión de hombres. En fin, esto pues tiene que ver más con el tema cultural y con el tema histórico, pero a la larga es simplemente ver la forma como las mujeres son despreciadas y como por esa misma idiosincrasia pues se les coartan sus libertades y prácticamente se les tiene en un grado menor dentro de la libertad frente a los hombres. Y ella pues está prestando sus servicios en una clínica, en un hospital que tiene un gran problema, y es que su ruta de acceso está sin pavimentar, y esto dificulta que muchas personas no puedan llegar a tiempo o no puedan recibir los primeros auxilios, porque llegar a ese hospital se convierte en una tarea titánica precisamente por la falta de una vía en buenas condiciones. Y ella allí también tiene que ver esa misoginia, esa discriminación por parte de las personas que en cierto punto pues tienen que recibir los servicios médicos, pero son hombres también criados bajo la misma cultura, bajo las mismas reglas. Entonces ellos no ven con buenos ojos que una mujer las atienda, y menos pues siendo una mujer tan atractiva. Y aquí la doctora Marianne Al-Safan, pese a que en las primeras escenas nos demuestran toda su experticia, una mujer que conoce muy bien su trabajo y puede salvar a las personas de diferentes situaciones a través de un personaje, de un hombre ya un adulto mayor, pues se muestra esa misoginia que existe de él no permitir que sea atendido por ella, sabiendo que conoce muy bien a fondo la condición que tiene, pero precisamente ese choque cultural hace que no caiga en manos de una mujer. Y todo cambia en el momento en que a la doctora Marianne Al-Safan se le abre una oportunidad muy interesante, y es el de un posible viaje a Dubái para asistir a una conferencia que podría hacer que su carrera vaya en aumento y salga de hospital a una ciudad de mayor número de habitantes. Pero allí también se muestra otro choque cultural, y simplemente porque ella no tiene un permiso que tiene que ser firmado por su padre, y un permiso que además tiene que presentarse no solo en papel sino de manera electrónica para que él le permita hacer ese viaje al exterior, hace que ese desplazamiento se trunque y ella no pueda ir. Y para tratar de solventar esta situación decide visitar a un viejo amigo, y esta carambola, podría decirse a tres bandas, termina haciendo que ella se postule a uno de los cargos importantes, a uno de los cargos dentro del gobierno, para ser la representante o la voz de una comunidad, y cuya principal bandera, cuyo buque de batalla es la construcción de esa carretera que podría aliviar las penas para las personas que necesitan esos primeros auxilios. Y allí se va a enfrentar contra una serie de situaciones, y sobre todo contra ese machismo, contra ese patriarcado, contra esa misoginia que existe contra las mujeres en Oriente Medio. Y complementario a esta historia aparece la vida de su padre, que es una persona que trata de apoyarla en la medida de lo que le es posible dentro de esa muy recalcitrante y radical conducta, y allí el padre va a mostrar lo que es también un poco ese viaje a esa Arabia Saudita a través de la música. ترى
مقطعك انتشر في الواتس والكل قام يتداوله. طبعا في كثير من المواضيع يعني وانت كامرأة. Bueno, y con la candidata perfecta, la película del año 2019 de Arabia Saudita en coproducción con Alemania, dirigida por Haifa Al-Mansour, tenemos una producción que resulta siendo recurrente y podría decirse trillada y que cae en lugares comunes de ver la situación de desventaja que presentan las mujeres en la mayoría de los países de Oriente Medio. Aquí la historia se adorna un poco con el tema político y tiene ese escenario donde una mujer, a través precisamente de la política, trata de hacer frente a ese machismo y a esa cultura patriarcal de miles de años que ha estado presente y que, pese a que estamos en pleno siglo XXI, sigue manteniendo las mismas costumbres y sigue yendo en desventaja de las mujeres. Aquí resultan interesantes esos roles secundarios, el del padre o el de las hermanas o el de la mejor amiga, que tratan de ayudarla, pero con ciertos intereses de por medio y que no creen tanto en su lucha, sino que tratan de pescar en río revuelto a través de esos anhelos que presenta esta doctora. Pero de resto tenemos una producción que, insisto, toca el tema político y lo asocia con el tema de las desventajas que presentan las mujeres en Oriente Medio. Así que una película que puede ser interesante desde el punto de vista de que nos lleva a otra cultura y nos lleva de viaje a Oriente Medio, y donde ciertas mujeres pues se van a sentir identificadas de ver cómo impera el machismo aún hoy en día en el siglo XXI. Del año 2019, presente en la cartelera La Candidata Perfecta. Noticias a 24 por segundo en De Película. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este fin de semana, y seguimos hablando de los premios Platino del cine iberoamericano en su 8ª edición, que será de manera presencial la primera semana de este octubre de este 2021 en Madrid, España. Ya aquí en De Película de Caracol Radio hemos hablado de varias de las categorías importantes de estos premios Platino, incluyendo mejor película iberoamericana de ficción, mejor dirección, mejor interpretación masculina, y ahora el turno es para las mujeres con la mejor interpretación femenina, o lo que en otros galardones conocemos como mejor actriz principal. Y aquí aparecen 4 grandes protagonistas de diferentes nacionalidades y de diferentes países como España, Guatemala, Brasil y la Argentina. Así que hablaremos un poco de cada una de ellas, las nominadas a mejor interpretación femenina. Venga, dale. Hermanita, que esta noche tampoco yo con los nanos. A ver, por favor, ¿les das tú la cena? Mira, Garcita, mira, ahí ya está. Yo le pego un telefonazo, pero pásate tú por el piso, y controla que lo haga bien. Nada, solo recordarte que tu padre tiene análisis esta semana con nosotros. ¡Vamos, Raúl! ¡Vamos! Que es por lo de papá, mi amor, que a mí me viene fatal. Venga, no te pares. Venga, Garcita, mira. Y estos sonidos que tenemos de fondo en su idioma original pertenecen a una película que navega los terrenos de la comedia y el humor, de 99 minutos de duración, y de España, del año 2020, La Boda de Rosa. En la dirección y el guión está Isiar Boyain, y como protagonistas aparecen Sergi López, Natalie Poza y la nominada a los premios Platino, Candela Peña. Y esta producción muestra una historia recurrente y con la cual cualquier mujer ya pasada de los 40 se puede sentir identificada, y aquí el personaje central es Rosa, una mujer que está en los 45 años de edad, y es de ese tipo de mujeres, de féminas, que han vivido la vida de los demás. Es decir, siempre han estado como bastión, como apoyo de su círculo cercano, les ayudan, son sus consejeras, pero hasta cierto punto no tienen una vida propia y lo único que hacen es hacer favores. Pero esta mujer un día cambia ese punto de vista de su existencia y dice: voy a vivir mi propia vida, y lo que hace es empezar a salir, a rumbear, a estar en diferentes cursos, en diferentes reuniones sociales, y todo esto para vivir esa vida que empieza a expresarse en una boda, en La Boda de Rosa. Y la nominada es María del Pilar Peña Sánchez, una mujer nacida en Gavà, Barcelona, un 14 de julio de 1975, que ha sido ganadora de
3 premios Goya a lo largo de su carrera. Ella al principio quería ser una bailarina, pero después se decantó por las artes, por la interpretación, ingresando al Centro Andaluz de Teatro. Y por allá, a principios de los años 90, se trasladó a Madrid, estuvo en la Radio Nacional de España, también estuvo al lado de directores teatrales de la talla de Juan Carlos Corazza, y ya empezó su rutilante carrera en el campo de la televisión y del cine. Es una mujer de 46 años de edad, muy atractiva, y aquí precisamente Candela Peña habla acerca de lo que le significó este papel de Rosa en La boda de Rosa. Yo le dije a Itziar Bollaín que yo no podría interpretar a Rosa porque quiero serle leal a mis personajes si antes yo no había tomado las riendas de mi vida, y las tomé justo antes de que ella, hay veces que no siempre es posible porque hay circunstancias que te superan y que no dependen de ti, que no es tan fácil tomar las riendas de tu vida, pero sí que lo hice y me mantengo en ello. Esta historia llegue a más gente mejor porque nosotros contamos historias para que la gente las viva. Héroes de guerra, no víctimas. Bajo ninguna razón agachan la cabeza. El general Enrique Monteverde nunca ordenó al ejército de Guatemala atentar contra ninguna raza, ninguna etnia o ninguna religión. Y estos sonidos pertenecen a otra de las películas que presentan nominación en el apartado de Mejor Interpretación Femenina, un film del año 2019, coproducción entre Francia y Guatemala, con la dirección y el guión de Jairo Bustamante. La película La Llorona, de nuevo insisto, no tiene nada que ver con ese malogrado largometraje que hace parte del mal llamado universo cinematográfico del Conjuro. No. Esta es otra Llorona para reflexionar, porque si bien tiene como telón de fondo, como común denominador, esa leyenda hispanoamericana de la mujer que llora por sus hijos, aquí esta historia de manera un poco visceral se mezcla con un genocidio presentado en Centroamérica, donde aparece la figura de un general que, pese a su avanzada edad, no puede dormir tranquilo porque no ha expiado sus pecados de su participación en este genocidio y el ser responsable de miles de muertes en Guatemala. Y aquí como nominada aparece María Mercedes Coroy, una mujer nacida en 1994, conocida por su papel en las cintas Ixcanul y Bel Canto, que una de ellas hace parte de esta trilogía que tiene que ver con La Llorona y con la situación histórica de Guatemala. Su más reciente trabajo fue donde interpretó a Alma para la película precisamente La Llorona. Para María Mercedes Coroy, desde pequeña se le vio ese gusto por participar en obras de teatro y en los bailes folclóricos locales, pero solamente por las condiciones difíciles de su país pudo cursar hasta el 5º grado de primaria, pues tenía que ayudar a su madre en la manutención, en el sostenimiento de la familia. Por eso vendían frutas, hortalizas y verduras en uno de los mercados locales. Pero a los 17 años ella, de manera admirable, retomó su educación gracias a un programa de alfabetización en Guatemala. De ahí en adelante pues fue seleccionada para el papel de María, conoció a Jairo Bustamante y su historia cambió de manera positiva. Y aquí precisamente en una entrevista que le dio a otra actriz muy reconocida, Yalitza Aparicio, que apareció en esa horrorosa, en esa infame película Roma, pues ella conversa acerca de este papel en La Llorona de Jairo Bustamante. Claro, yo creo que el primer punto es como desde mi familia. Yo tenía como un poquito de miedo a que mis padres vieran la salida de Ixcanul, porque nunca he actuado como en cine, o sea, me dedicaba siempre a teatro y demás, pero no pasaba de teatro. Entonces tenía como ese miedo, ya después de la proyección ya decía, ¿qué hago? O sea, ¿qué me van a decir? O sea, yo decía, ¿seguro? O sea, ya no me van a dejar actuar. Entonces estaba como con ese miedo de escuchar como el comentario de mis papás. Fim de ano é o pesadelo do caseiro. Delicious. Ela é vegetariana, madame. Ah, tadinha. Ih, gente, é aquele moço da tornozeleira, né? Abre logo essa porta pra esse homem deve ter trauma de portão fechado. Mais de 10 chamadas desse número, eu achei que podia ser uma coisa urgente.
Continuamos aquí en De Película, la sala de cine que abre más temprano en Colombia, y seguimos hablando de las nominaciones para los premios iberoamericanos del cine, los premios Platino, que ya han dado a conocer en sus 22 categorías a los diferentes nominados, incluyendo Mejor Interpretación Femenina. Y aquí estos sonidos que tenemos de fondo en su idioma original pertenecen a una coproducción entre Brasil y Francia del año 2019 que navega los terrenos de la comedia y el humor, de 94 minutos de duración, Tres Veloz, que tiene en la dirección a Sandra Cockwood, en el guión a Iana Kosoy y como protagonistas Octavio Müller y Giselle Frost, acompañado por supuesto de la nominada en este apartado, Regina Casé. La historia tiene que ver con una reunión familiar que se da entre Navidad y Año Nuevo, y allí aparece un matrimonio que ya lleva varios años juntos, el de Edgar y Marta. Ellos le dan la bienvenida a sus amigos, a sus familiares, en esa espectacular mansión que está a orillas del mar. Esto sucede en 2015, todo parece ir muy bien, pero cuando llega ese nuevo año, ese 2016 llega cargado de sorpresas. La fiesta se cancela, la gente empieza a comportarse de maneras extrañas, y lo que se hace a partir de este largometraje es una crítica aguda y mordaz a las clases sociales en ese Brasil contemporáneo, los pobres y los ricos. Y como gran protagonista de esta historia aparece Regina Casé, una actriz nacida en 1954 que además es comediante y presentadora brasileña. Ella recibió el premio a la mejor actriz en el 2001 en el Festival de Cine de Cartagena aquí en Colombia, y el premio a la mejor actriz en 2015 en el Festival de Cine de Sundance. Presenta un programa en ese gran país Brasil llamado Esquenta, de la red Globo. Nació en Río de Janeiro un 25 de febrero del 54, es hija de Geraldo César Casé y Eleida Barreto Casé, y es nieta de Ademar Casé, uno de los pioneros de la radio en Brasil. En 1970 esta mujer se unió al grupo de teatro del actor Sergio Brito. Y aquí en De Película de Caracol Radio escuchamos precisamente a Regina Casé hablando un poco de su rol en la película Tres Veloz. Inteligente, rápida, com um senso de humor. Increíble. Inteligente, rápida, con sentido del humor increíble. Ella soluciona los problemas de Eddie y de todos los que trabajan en casa. Tiene una idea de que como están conmigo los voy a cuidar. Una característica típica de esta mujer, yo creo. Una mujer que tiene que hacer un milagro diario, que tiene que inventar una solución para sobrevivir y subsistir. Entonces es muy interesante este seductor protagónico apareciendo de una manera tan fuerte, tan potente, de convivir con muchas mujeres como las Madas. Es una oportunidad única para mí. Más que construir, es mostrar una parte de las mujeres que admiro tanto, que vi tan de cerca, que tuve el honor de que me recibieran en sus casas, en sus cuartos, poder abrir sus cajones y sus cajas de fotografías. Yo siento tanta afinidad con estas mujeres, con este universo, que tener un personaje como este y exponer toda su vida, para mí es una especie de catarsis y de alivio. Para mí es una especie así de catarsis, de alivio. ¿Y a dónde van? A la costa. Voy a conocer unos departamentos que eran de mi papá. ¿Qué ranking te dio por hablar de tu padre? ¿Con Enrique? ¿Con...? Si te hubiera dejado todo lo que tenía, le hacías un monumento. No, Costa Bonita. Y llegamos a la cuarta de las nominadas en el apartado de Mejor Interpretación Femenina en los premios Platino del cine iberoamericano en su 8ª edición en este 2021. Con estos sonidos en su idioma original de una producción de la Argentina de 82 minutos de duración, enmarcada en el drama del año 2020, Las Siamesas, escrita y dirigida por Paula Hernández y protagonizada entre otros por Rita Cortese, Sergio Prina y nuestra nominada Valeria Lois. Y esta producción muestra la historia de Clota y Estela, madre e hija. Ellas han estado un poco alejadas del mundo de los hombres, de la sociedad, viven en un viejo caserón familiar y tienen una rutina asfixiante, pero de un momento a otro Estela, la hija, recibe una noticia: su padre ha muerto y como herencia le ha dejado 2 apartamentos en una ciudad balnearia. Ella ve esta oportunidad como un renacimiento, como ese cambio de vida que quiere y que anhela, y por eso esta podría ser su última oportunidad de independizarse. Pero allí aparece el rol de Clota, que ve esta situación como una separación dolorosa que no podría soportar
abortar y donde perdería a su único bastión, a su único apoyo, a su hija Estela. Y este rol está a cargo de Valeria Luis, una actriz nacida un 15 de febrero de 1973 en Buenos Aires, Argentina. Tiene 48 años de edad. Para la crítica especializada, especialmente la del teatro en la Argentina, es una de las actrices más destacadas de la última década. Como prueba de esto, se muestra o se habla de su interpretación de primera actriz en Estado de Ira, una multipremiada obra dirigida por uno de los grandes del teatro en la Argentina, Ciro Sorsoli, donde también este hombre pues está dentro del reparto. Y Valeria Lois habla aquí en De Película de Caracol Radio acerca de su papel de Estela en la película Las Siamesas. Como que lo que tiene la película, aparte del equipo que armó Paula, de la producción, como dice Rita, es que hubo algo como íntimo y de mucha confianza entre nosotras. Entonces eso fue, digamos, material permanente, no sé, estábamos ahí las tres, opinando, decidiendo, queriendo hacer, prefiriendo que algunas cosas no, creo que eso fue algo que pasó y que pasó todo el tiempo, que pudimos estar muy cerca para decidir un montón de cosas. La película Las Siamesas, teníamos la voz de Valeria Lois, la actriz que está nominada en el apartado de Mejor Interpretación Femenina de la Argentina, en compañía de la brasileña Regina Casé por Tres Veroes, María Mercedes Coroy de la cinta centroamericana de Guatemala, La Llorona, y también por España, Candela Peña en La Boda de Rosa. De los premios platino del cine iberoamericano, que tendrán su entrega en la primera semana de octubre de este 2021 en Madrid, España. Debe ser algo del motor. No creo, no. Decime, no nos habrán querido robar.